Buenas tardes, soy Mari Fabiana Carrillo, estudiante del cuarto semestre sección A de Derecho en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, en convenio con Enlace Latinoamericano de Universidades en la UNIBE. Yo en esta ocasión estaré realizando la exposición sobre responsabilidad de los sujetos de Derecho Internacional pertenecientes a la Cátedra Derecho Internacional Público. Una de las características del derecho internacional público contemporáneo es el afianzamiento de la subjetividad jurídica del individuo. Precisamente en esta exposición intentaremos analizar la dimensión activa de tal subjetividad, es decir, lo que es la titularidad efectiva de derechos ante los tribunales internacionales. Los sujetos del derecho son el Estado, tiene la personalidad jurídica internacional natural y originaria. No obstante, algunas teorías han intentado negar su personería. Por otra parte, las organizaciones internacionales, que son entidades intergubernamentales establecidas por un acuerdo internacional, ellas están dotadas de órganos permanentes propios e independientes, encargados de gestionar intereses colectivos y también capaces de expresar una voluntad jurídica distinta a la de sus miembros. Tenemos a la comunidad beligerante, y para que una de ellas sea reconocida como sujeto de derecho internacional público, debería reunir los siguientes requisitos. 1. Ser revestida de importancia y continuidad. 2. Tratarse de un movimiento únicamente nacional. En este no puede existir extranjeros. Y 3. Debe estar regido por las normas y costumbres de guerra, respetando el derecho humanitario, Convención de Ginebra, entre otros. Los movimientos de liberación nacional que han concluido con éxito ante la potencia colonial, dando fin a conflictos mediante acuerdos entre ambos y regulando con carácter transitorio o ya sea definitivo el nuevo estatus político del pueblo al que representa. Se destaca la participación de estos movimientos en tareas de colaboración con algunas organizaciones internacionales, llegando hasta el punto de ser reconocida su personalidad jurídica internacional. Por último, tenemos lo que es el individuo o persona física, y considerar o no a los individuos como sujetos de derecho internacional público, pues dependería mucho del momento histórico de la evolución misma del sistema, porque hay quienes consideran que el individuo es el único sujeto de derecho internacional, como es la escuela sociológica francesa. También están las que admiten cierta personalidad internacional el individuo, pero están sometidas a limitaciones, y esta, por su parte, es la más aceptada. Se considera como sujeto de derecho internacional solo a las entidades que creaban y eran destinatarias de normas jurídicas internacionales y que poseían legitimidad para reclamar en caso de que hubieran incumplimiento de las normas o eran responsables en caso de infringirlas. Bien, la teoría de la responsabilidad internacional del individuo se considera sujeto de derecho internacional a todo aquel que se encuentra en por lo menos una de las siguientes posibilidades: la titularidad de un derecho y a la vez la posibilidad de hacerlo valer mediante reclamación internacional a los tribunales internacionales, o la titularidad de una obligación jurídica internacional y capacidad de ser sujeto pasivo de reclamación ante los tribunales internacionales, es decir, que ellos serían los destinatarios de una sanción internacional. En tal sentido, según esta teoría, la posesión por una entidad de esa titularidad con un modo efectivo de un derecho o de una obligación en el contexto internacional originaría la calificación como ese sujeto de derecho internacional. Se debe señalar que Wengler, quien desarrolló la teoría de la responsabilidad, a diferencia de Eustatiades, estableció una distinción básica entre el acto ilícito como lo que consideramos delito por una parte y por otra la responsabilidad. En este sentido, el acto ilícito es la condición de una sanción, mientras que la responsabilidad consistiría en ser el destinatario de esta sanción. Y eso independientemente del hecho que haya sido autor o no de este acto. En la Segunda Guerra Mundial se dio convergencia de dos inquietudes. Por un lado, la postura a favor de la protección de los derechos humanos y por otro lado, la desaprobación de los métodos y medios de preparación de la guerra y su conducción, lo cual se encuentra relacionado con la noción de crímenes de derecho internacional y también la generación de la responsabilidad realizada por dichas conductas.
Desde el juzgamiento de los individuos por los crímenes internacionales cometidos por los miembros durante la Segunda Guerra Mundial, se consideró necesario reconocer esa subjetividad jurídica internacional de manera individual que hablamos en un inicio. Ello hizo factible no solo la protección directa y efectiva de los derechos humanos, sino la posibilidad de ser sancionados como resultado del reconocimiento de la responsabilidad internacional individual por violaciones, ya sean graves, de obligaciones internacionales o no. Mayormente graves, pero en caso de no serlos también tienen consecuencias a nivel de sanciones.